Shalom, shalom, Rabotai, que el Eterno, quien es bendito, les tenga en mucha shalom, sobre todo en este día, Erev Shabbat. Y desde luego en una elevación extraordinaria que el Eterno nos va llevando de día en día, y especialmente en la cuenta de Omer, y cada día se acerca, se va acercando más Shabbat, y precisamente hay una situación en nuestro corazón, en nuestra alma, que el Eterno va restaurando en medio de tantas situaciones, a veces circunstancias que se van dando en la vida, en el andar, en el vivir. Oramos al Eterno, que es bendito, que fortalezca grandemente sus vidas. Bueno, estamos meditando en Perec 14, 12. En el contexto anterior se había dado la ejecución de Yohanan el Inmersor. Se había entregado en una charola de fruta la cabeza de este profeta extraordinario, hombre extraordinario, que cuando recordamos precisamente cuando su madre se enteró de que iba a tener un hijo, precisamente fue algo pero de mucha sinja. Ahora estamos mirando que fue ejecutado, y esto en este contexto está lo siguiente, dice así: y viniendo sus talmidín, los talmidín de Yeshua, retiraron de allí el cadáver y le dieron sepultura. Entonces fueron y se lo notificaron a Yeshua. Es interesante porque fueron los talmidín de Yeshua que le dan sepultura. Dice, fueron y se lo notificaron a Yeshua. Al saber de esto, se retiró inmediatamente en una barca a un lugar solitario, pues necesitaba estar en privado, pero en cuanto lo supieron, las multitudes le siguieron a pie desde las ciudades. ¿Qué es lo que pasaba en la vida de nuestro Santo Maestro? No cabe duda que le dolió de una manera extraordinaria. Recordemos que Yohanan, el Inmersor, era nada más ni nada menos que su primo, y consecuentemente esto de la muerte de Yohanan, definitivamente la ejecución de Yohanan le causó un grave situación personal, como lo vemos que cuando se enteró fue y se apartó a un lugar privado precisamente, porque ciertamente, mis amados hermanos, hay circunstancias en la vida que tocan profundamente el alma, que tocan profundamente nuestros sentimientos, y en el caso de nuestro Santo Maestro no fue la excepción. Él era un hombre fuerte, muy fuerte, y que tomaba decisiones fuertísimas, pero así como vemos esto, había ahí una gran sensibilidad en su corazón. Y esto tiene que ver con el hecho de cómo Dios nos creó. Esto tiene que ver con el hecho de que Dios nos creó, cómo nos creó el Eterno. Y la manera, se mira en la manera en la cual el Eterno, quien es bendito, dirige su creación. Gesed y Geburah. Gesed y Geburah. Gesed y Geburah. Bueno, a través de su misericordia y a través de su justicia, el Eterno va guiando y va dirigiendo y va edificando diseñando, más bien recreando la creación. Y en este sentido, en el aspecto cómo dirige el Eterno su creación, tiene mucho que ver también con nosotros. Y esto nos debe de llevar, como dicen nuestros sabios, a poder entender las circunstancias a veces que pasamos. Es decir, el Eterno nos ha dado su palabra, nos ha dado a Yeshua, el alma de la Torá, nos ha dado la provisión para que nosotros podamos vivir en esta vida, en los acontecimientos de las circunstancias en que vivimos, y que pudiésemos enfrentarlo de la manera adecuada. En el caso de nuestro Santo Maestro, se entera de la muerte de Yohanan, su primo básicamente, y ahora en esa condición se aparta porque estaba dolido, porque la manera no era para menos. Y yo cada vez de que leo este pasaje de que
precisamente la hija de Herodías, y Herodías básicamente le pide la cabeza de Johanán. ¿Por qué? Porque no estaban de acuerdo en que les estuviera instando constantemente a Herodes de que la mujer que tenía no le era lícito, dado que era la mujer de su hermano. Y entonces eso creaba un conflicto grave en su vida, y especialmente pues él lo superaba, pero lo tenía en la cárcel, cosa que no debía haber pasado, pero que lo tenía ahí, y nos habla precisamente de una situación grave, porque se ve la injusticia con que él actuaba de una manera descarada. Pero por el otro lado, esto causaba seguramente disgregación, conflicto dentro de la unión que tenía ahí con Herodes, con Herodías, y consecuentemente se enteraba de que no estaba de acuerdo en la condición, en la forma en cual ellos vivían, y sabían que según la Torá no les era lícito, no le era lícito especialmente a Herodes tener a la mujer de su hermano, y entonces consecuentemente esto creaba un conflicto difícil de poder sobrellevar en su relación, y consecuentemente esto causó seguramente el odio, el resentimiento en Herodías, y esto causó también que en el momento adecuado, aprovechando la circunstancia, ella le dijera a su hija que pidiera la cabeza de Johanán. Esto nos habla precisamente de lo que decíamos hace un momento, que el Eterno nos creó y actúa en la creación de una manera muy importante, y esa manera importante es la bondad y la justicia. Son dos cosas que son importantes, y para que esto funcione debe haber un medio, una situación donde no se vaya uno al extremo, porque si la persona, hablando de nosotros, actuamos solamente con bondad, entonces la justicia se queda fuera, y entonces crea un conflicto grave, porque esto causa un desequilibrio. Lo mismo sucede cuando se actúa solamente con la justicia, con la exigencia de la justicia, y se deja a un lado fuera la Gesed, entonces se crea también un grave conflicto. Por lo tanto, ¿qué nos enseña esto? Pues nos enseña y nos dicen nuestros sabios que lo importante de todo en este sentido es buscar la medianía, es decir, el sentido medio, es decir, tenemos que tener el equilibrio para poder decidir, para poder actuar con gesed y con justicia. Y en este sentido, nuestro Santo Maestro se veía su actuar, su caminar, su vivir, tratando y viviendo de una manera importante los mandamientos del Eterno, que por un lado se mostraba la Gesed, pero por el otro lado sabía él que la justicia también estaba viva, y por lo tanto se tenía que realizar y hacer una serie de situaciones especiales, y en este caso le recordó que él tendría también que morir. Y en ese sentido, mis amados, nosotros debemos pensar que todas las cosas que nos pasan siempre tienen un propósito de parte del Eterno, y que para que nosotros podamos superar todas estas circunstancias que vienen a nuestra vida constantemente, sean dificultades morales, espirituales, físicas, monetarias, materiales o de salud, que incluso tienen un propósito en nuestra vida, y es precisamente tener el equilibrio entre lo que el Eterno quiere que nosotros vivamos y lo que el Eterno quiere que nosotros seamos. Es decir, esto debe haber un equilibrio, haber un equilibrio, debemos buscar ese equilibrio. Yeshua era un hombre que tenía una gran gesed, pero también debería actuar con justicia, y cuando hablaba con la gente, y especialmente con aquellos grupos, tenía que hablar puntualmente de aquellas circunstancias, pecados o situaciones que albergaban en su vida, y que tenían que ser
o experimentar una rectificación. Lo mismo sucede en nuestra vida. Si nosotros no tenemos un equilibrio en nuestra vida en cuanto a Gesed y justicia, nosotros quedaremos bandeados, quedaremos desequilibrados y consecuentemente no podremos superar o no podremos cumplir con los propósitos que el Eterno tiene al traer ciertas circunstancias en nuestra vida, porque al final del día, como decimos, Gansu le Tová, es decir, todas las cosas nos ayudan a bien, pero una cosa es decirlo y otra cosa entenderlo, y en este sentido, que aun cuando las cosas no son las que nosotros queremos, sabemos que nos ayudan a bien, y esto habla precisamente de la bondad del Eterno, pero de la justicia también, y por lo tanto nosotros también tendremos que aprender a vivir de esta manera, ser generosos, bondadosos, pero por el otro lado también tener el equilibrio y también actuar justamente. Y esto es precisamente la gran lucha que tenemos en todas las circunstancias, en todas las cosas. Primeramente, en el servicio que tenemos con el Eterno, y segundamente en las circunstancias que vivimos en nuestro entorno con los más cercanos o con los lejanos, es decir, tanto con los familiares como gente que tal vez veremos una sola vez en la vida, tal vez tenemos que actuar con bondad y con justicia. Y este es el gran reto para nosotros, no solamente entender que debemos actuar con Gesed, pero también con Geburah, y que debe haber un equilibrio en nuestra vida si nosotros queremos incluso que nuestros hijos sean criados, sean fortalecidos, sean educados de una manera correcta, y eso teniendo la medianía entre Gesed y Geburah. Y esto precisamente lo que nos enseña nuestros sabios, que es un principio importante. No podemos decirle a todos sí, pero tenemos que actuar con justicia. No podemos decirle a todos no, pero tenemos que actuar con justicia. Esto quiere decir que debemos tener un equilibrio entre la bondad y la misericordia y la justicia, perdón. Por lo tanto, mis amados, tenemos que reflexionar mucho en ello, porque todas las cosas que nos acontecen, que nos pasan, están involucradas la Gesed y la Geburah. Y nuestra responsabilidad es actuar con equilibrio ante estas dos virtudes extraordinarias que el Eterno nos da. Lo hacía nuestro Santo Maestro, desde luego, se compadecía de las multitudes, como dice el pasaje, pues dice, con eso termino, dice, y salió de su privacidad después de que le dolió precisamente la muerte y la ejecución de Yohanan en Mesor, y dice, vio las multitudes y se compadeció profundamente en su alma por ellos y sanó a muchos enfermos. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Pues de eso. Estamos hablando que por un lado veía la injusticia y por el otro lado no dejaba de lado la bondad. Que tengas un magnífico día, y es un reto para nosotros, desde luego, el vivir como nos enseña nuestro Santo Maestro. Shalom, shalom.